El objetivo es clasificar los metales no ferrosos, ¿no? Vamos a clasificarlos y vamos a identificar las características de estos metales, ¿no? Para, para que nosotros podamos hacer uso de estos para alguna particularidad, ¿no? De algún requerimiento, ¿no? Los metales no ferrosos comprenden todos los metales, todos a excepción del fierro, ¿no? Su utilización no es tan masiva como el fierro, ¿no? Pero sin embargo, la aplicación prácticamente es en todas partes, ¿no? Solamente que la cantidad, la proporción, ya mayormente está inclinada al fierro, ¿no? El mayor uso. Características generales de estos metales. El bajo peso específico, ¿ya? Entonces, mantienen un bajo peso específico, son resistentes a la oxidación y la manipulación y el mecanizado de estos metales es fácil, ¿no? Es fácil, es sencillo. Se escucha entrecortado, me dice un... Muy bien, entonces esas son características generales de los metales no ferrosos, ¿no? Ok, entonces los metales no ferrosos comprenden, como ya se mencionó, todos menos el metal. eh, los metales no ferrosos, eh, su cantidad es menor comparada a los ferrosos, ¿no? La utilización no es tan masiva, no como los metales ferrosos, y con la aleación se puede conseguir aumentar dureza, resistencia, se puede variar las características, ¿no? Así como disminuir o aumentar la capacidad eléctrica, ¿no? O puedes alterar también el color, ¿no? A veces le interesa mucho a ciertas fábricas trabajar con el color, ¿no? Como por ejemplo han escuchado de los aros cromados. ¿Sí? Entonces le interesa mucho, mucho el color y según el color que pueda mostrar, entonces es el aprecio por esos metales, ¿no? Listo, entonces grandemente la clasificación de estos metales no ferrosos lo podemos dividir en tres tipos, tres grupos, ¿no? ¿Y cuáles son? Los pesados, los ligeros y los ultra ligeros. ¿Ya? Pesados, ligeros y ultra ligeros, ¿no? Y ojo, ojo, vamos a separar estos grupos según la densidad de estos componentes, ¿no? ¿A qué llamamos pesados? Aquellos cuya densidad es mayor de 5 kilogramos por decímetro cúbico. Pero aquellos que están entre 2 y 5 kilogramos por decímetro cúbico llamados ligeros, mientras que los menores a 2 kilogramos por decímetros cúbicos son llamados ultraligeros, ¿no? Entonces, esos son los tres grandes grupos, ¿no? de los metales no ferrosos. ¿Bien? Listo. Muy bien. Entonces, esta gráfica bueno, te ayuda a distinguirlos mejor, ¿no? Sí. Dentro de ellos, lo más utilizado o lo más común se podría decir que son el cobre en los pesados, el aluminio en los ligeros y en los ultraligeros el magnesio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir de acá nosotros podemos desarrollar una, a partir de acá nosotros podemos desarrollar una investigación, podemos conocer mejor estos metales. Listo, Aliaga, entonces adelante.
Ya, compañeros, en esta parte yo voy a hablar sobre el símbolo químico del cobre. El símbolo del cobre, cuyo símbolo es el Cu, es el elemento químico del número C, grupo, periodo, bloque 11 4D, serie química, metales de transición. La configuración electrónica es extensa, lo cual se puede resumir a argón 18, 3D, 3D10 y 4S1. Y ahí en la imagen que puse, ahí está todo de manera simplificada. El símbolo que es el Cu, la configuración electrónica, el número atómico y el peso. Eso sería todo por mi parte, profe. ¿Mm? Es todo respecto al grupo uno, ¿no? Listo. Ok. Profe, creo que mi compañero no va a hablar para terminar su parte de ellos. A ver, rápido porque... Ya, por su parte, las propiedades del cobre, el cobre no es magnético, o exactamente es un poco paramagnético. Su conductividad térmica y eléctrica son muy altas. Ujú. Es uno de los metales que puede tenerse en un estado más puro. Es moderadamente duro, es tenaz en extremo y resistente al desgaste. Por parte de sus aplicaciones del cobre, el cobre tiene un extenso campo de aplicaciones. Entre estas aplicaciones están aplicadas en la minería, agrícola y mecánica, en mecánicas eléctricas, domésticas y de salud. En nuestro caso, que sería nuestro campo laboral, el campo pesado, el cobre es utilizado frecuentemente para la fabricación de maquinaria pesada. Este se utiliza principalmente para fabricar el motor, los sistemas electrónicos y sistemas eléctricos. Muchas gracias, profesor. Listo. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces pasamos con el grupo 2. Adelante, grupo 2. Ya, profesor, buenos días compañeros. En este caso el grupo 2 le ha tocado sobre lo que es el estaño. Yo voy a hablar de su definición y también sobre lo que es su símbolo químico. Bueno, el estaño viene a ser un elemento químico cuyo símbolo viene a ser representado por el SN y su número atómico es el número 50. Está situada en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos químicos y también viene a pertenecer a la familia de los metales no férricos, del tipo pesado y viene a ser un metal muy escaso en la corteza terrestre. También suele encontrarse en mina, aunque su concentración es baja, es del 0,02%. También el mineral de estaño más explotado viene a ser la caserita, así que viene a ser la forma mineral natural en la que suele encontrarse el estaño, ¿no? Su símbolo de la caserita viene a ser el SnO2. De ahí es donde se extrae este elemento. Bueno, pues a mi compañero hablar sobre las propiedades. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre las propiedades. Básicamente, las propiedades del estaño tienen un punto de fusión y un punto de ebullición como como los metales. Su punto de fusión es de 232 grados Celsius. Su punto de ebullición se manifiesta a la temperatura de 2602 grados Celsius. Su estado de agregación ordinaria, o sea, cómo se encuentra en la naturaleza, se encuentra en estado sólido. El estaño blando posee una densidad igual a 7.365 kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que la densidad del estaño gris es igual a 5.769 kilogramos por metro cúbico. El número atómico del estaño, como dijo mi compañero, es 50, con símbolo SN y de peso atómico 118,69. Su configuración eléctrica es KR 4D elevado a la 10, 5S al cuadrado y 5P al cuadrado por el método del serrucho. Eh, ¿Por qué el estaño es blando? Básicamente el estaño es muy maleable a temperatura ambiente, se mezcla con facilidad y además es resistente a los ácidos y a la intemperie. No se oxida fácilmente y es resistente a la corrosión. Esa es la propiedad. Y la aplicación del estaño, que es variada, también se usa para disminuir la fragilidad del vidrio. Los compuestos del estaño se usan para fungicidas, tintes, dentífricos, mentos. Se usa para realizar bronce, la aleación del estaño y el cobre.
Se usa para la soldadura blanda el aliado con el plomo. Se usa en la aleación como plomo para fabricar la lámina de los tubos de los órganos musicales. Tienen una utilidad en etiquetas y se usa como material de aporte de soldadura blanda con cautín. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, pasamos al grupo 3. Adelante, grupo 3. Buenos días, ¿me ¿Qué escucha? tal? Buenos días. Profesor, ¿me puede escuchar? Sí, sí, te escucho, Zabala. Soy Salcedo. ¿Me puede escuchar, profesor? Soy del grupo 3. Ya. El resto, por favor, mantiene su micro apagado. Ya sabemos las reglas. Ya, listo, Salcedo. Bueno, buenos días, profesor. A mi grupo le ha tocado exponer acerca del símbolo químico, propiedades y aplicaciones del plomo. Bueno, el plomo, su símbolo es el Pb. Tiene un número atómico de 82, su peso atómico es de 207.19, representa al grupo 14, tiene un periodo de 6 y su serie química es, bueno, representa los metales del bloque P. Sus propiedades físicas, bueno, el plomo es un metal de color gris azulado, brillante en las superficies, muy blando, muy maleable y es menos tenaz de todos los metales. Posee gran densidad y puntos de fusión bajo. Cristaliza en octaedros y deja en el papel una mancha gris. Sus propiedades químicas, este es relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico. El ácido sulfúrico diluido no lo atacan, en cambio concentrado y caliente genera sulfato de plomo Ujú. 2. El ácido clorhídrico diluido en frío tampoco reacciona, pero concentrado lo ataca. El ácido nítrico en frío lo disuelve. Muy bien. Sobre la explicación de... Ya. Buenos días, profesor. Yo hablaré sobre las aplicaciones. Las aplicaciones del plomo es el uso más amplio del plomo como tal. Se encuentra en la fabricación de acumuladores. Otras aplicaciones importantes son la fabricación de tetradiplomo, forros para cables, elementos de construcción, pigmentos, soldadura suave y municiones. El plomo es sumamente útil en las industrias humanas. Se emplea abundantemente en la manufacturación de tuberías, conductos y otras piezas de recambio casero, aunque desde hace algún tiempo se lo ha reemplazado por otros metales y plásticos para evitar sus consecuencias sobre la salud humana. Listo, profesores, gracias. ¿Listo? Listo, sería todo con el grupo, ¿no? Ok. Muy bien, entonces pasamos al grupo número 4. Grupo 4. Listo, entonces pasamos al grupo número 4. Grupo 4, por favor. Profesor, buenos días. Se escucha claro. Bueno, Adelante. sí, ya, bueno, en este caso mi grupo, el grupo 5, vamos a representar, ¿no? Lo que es el zinc, ¿no? Unas propiedades y sus aplicaciones. Bueno, el zinc con Z o con C es un elemento químico metálico presente en la tabla periódica en el grupo 12, parte de los metales de transición. Su número atómico es de 30, su símbolo ZN, proveniente de su nombre original en alemán zinc o proveniente del zinking, que significa dientes o picos, en alusión al aspecto filoso del mineral calamina que se encuentran ahí, ¿no? Más que todo el zinc. Le paso a mi compañero. El zinc es un elemento común de importancia biología y de numerosas aplicaciones industriales, sobre todo como parte de aleaciones metálicas. Es un metal reactivo con 4 estados metaestables, radiactivos con vida media menores a las 14 horas de duración. Les paso con mi compañera Mary. Buenos días, voy a explicar las propiedades del zinc. Propiedades físicas. Fórmula química ZN. Masa atómica 65.4 gramos mol. Punto de ebullición 907 grados Celsius. Punto de fusión 419 grados Celsius. Densidad relativa del líquido. Agua igual a 1 gramo mol igual a 7,1. Solubilidad en el agua
es buena. Presión de vapor Pascal a 487 grados Celsius igual a 0.1. Temperatura de autoignición 460 grados Celsius. Gracias. Muy bien, gracias, grupo 4. Adelante, grupo 5. Le... Falta hablar de las aplicaciones. Disculpe. Muchachos, un poquito más fluido, ¿ya? Ya, adelante, grupo 4, continúe. Las aplicaciones del zinc, como podemos observar, son el galvanizado del hierro para protegerlo de la corrosión, la producción de latón aliado con otros metales. Así se fabrican recipientes, piezas de relojería, etc. Planchas de zinc para tejados y otros usos en el sector de construcción. Producción de baterías para computadores, misiles y cápsulas espaciales. Empleado en polvo para la fabricación de pinturas y esmaltes. Como aditivo en la metalurgia de metales preciosos y para eliminar la plata del plomo. Como insumo farmacéutico, suplemento dietético y otros usos medicinales. Gracias. Ya, muy bien. Gracias. Grupo 5, adelante, grupo 5. El símbolo químico, propiedades y aplicaciones del níquel. Ya está. En el campo de la ciencia, sustancia elaborada con la unión química de dos o más elementos diferentes. Los ejemplos de compuestos incluyen el agua, que se compone de los elementos hidrógeno y oxígeno, y la sal de mesa, compuesta por los elementos sodio y cloruro. Los símbolos de los elementos pueden ser utilizados como abreviaciones para nombrar el elemento, pero también se utilizan en fórmulas y ecuaciones para indicar una cantidad relativa fija del mismo. El símbolo suele representar un átomo del elemento en una molécula u otra especie química. Doy paso a mi compañero. Bueno, profesor, en las propiedades del níquel tiene unas grandes propiedades mecánicas, lo que hace que se alee con muchos materiales para mejorar sus propiedades de pesa, resistencia al desgaste y densidad. El níquel es un material dúctil, por lo que tiene una prolongada zona plástica. También tiene la capacidad de absorber una buena cantidad de energía antes de que se deforme y por eso no tenga una lineal. Tiene una prolongada zona plástica, tiene unas buenas propiedades de densidad, no tiene mucha dureza, también es un material conductor del calor y del... Ya, correcto. Bueno, la aplicación de níquel son aproximadamente el 65% del níquel consumido se emplea en la fabricación de acero inoxidable, austenitico y otro 12% en su superaleación de níquel. El restante 23% se reparte entre otras aleaciones, bacterias recargables, catálisis, acuñación de moneda, recubrimientos metálicos y función análico. Bueno, profesor, eso era todo. Ya, listo, vamos con el grupo 6. Buen día, profesor, ¿se me escucha? Sí. Ok. En esta oportunidad mi equipo le ha tocado exponer cuáles son las propiedades, aplicaciones del cromo. En este caso yo voy a hablar el símbolo del químico del cromo, ¿no? El cromo es un elemento metálico que se ubica en el grupo 6 de la tabla periódica, en una posición intermedia entre el vanadio y el manganeso. Además, su número atómico es el 24 y posee una masa atómica igual a 51,996 y es representado por el símbolo químico Cr, abreviatura de su nombre. Este metal es el 13º elemento más abundante en la corteza terrestre, comprendiendo un 0,1% de esta.
En el estado natural, el cromo tiende a formar compuestos minerales, los cuales generalmente son transportados por la erosión y las erupciones volcánicas. Así también el cromo se encuentra en la naturaleza casi exclusivamente en forma de compuestos. El mineral de cromo más importante es la cromita, cromoferrita y pirita crómica. Le doy paso a mi compañera para que siga exponiendo. Gracias. Sí, voy a exponer sobre las propiedades. El cromo presenta una densidad de 6,8 kilogramos por decímetro cúbico, lo que lo hace perteneciente a la clasificación de pesados por su densidad. También presenta un punto de fusión de 1900 grados centígrados, lo que lo hace muy resistente al calor. El cromo presenta un color grisáceo cerado. También es muy resistente a la oxidación, lo que también lo hace a la corrosión. Es muy duro y tiene gran acritud. La acritud es era, el cambio que podía soportar según el frío un material, ¿no? El uso del cromo puro no es tóxico, pero sus ácidos y sales sí lo son, causando úlceras a nivel digestivo y entre otras lesiones. También la resistividad del cromo va de 0,1, es de 0,1 ohmios milímetros cuadrados por metro. Y eso es todo, lo doy pase a mi compañero. Bueno, profesor, yo voy a mencionar lo que son las aplicaciones. El cromo se ha dicho que es un elemento químico de la modernidad. Sin lugar a dudas, el cromo es un metal que aporta muchos beneficios a la sociedad, pues sus usos son esenciales para las diferentes industrias, como las industrias metalúrgicas, que aportan resistencia a la corrosión y un acabado brillante. En aleaciones, por ejemplo, el acero inoxidable es aquel que contiene más del 12% de cromo, aunque las propiedades antioxidantes del cromo empiezan a notarse a partir de los 5% de concentración. También se usa en las pinturas cromadas, por lo cual el cromo no se usa directamente sobre los metales. Algunas pinturas reciben un tratamiento con cromo para brindar características antioxidantes. Por ejemplo, es aplicada comúnmente en los vehículos, en las bicicletas, etcétera. Le pasa a mi compañero, gracias. Bueno, continuando, quisiera hablar acerca de que combinando el acero, el cromo y el níquel, en determinadas proporciones de estos últimos, se obtienen los denominados aceros inoxidables, los cuales son de gran utilidad tanto a nivel industrial como en usos domésticos. Por otra parte, como dato importante, podemos decir que más de la mitad del cromo mundial es extraído de la mayoría de las localidades en Sudáfrica, pero también destacan otros países como Kazajistán, Cuba, Turquía y la India. Bueno, profesor, eso sería Listo, todo. muchas Muchas gracias, gracias. grupo 6. Continuamos con el grupo 7. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del aluminio. Y a mí me tocó responder la parte del símbolo químico. El aluminio es un elemento químico del símbolo Al, un número atómico 84. Se trata de un metal no ferromagnético y es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Lo pueden observar en la imagen. Esta es el símbolo químico, dando la explicación y ahora mi compañero les va a explicar acerca de las características del aluminio. Ok. Gracias. Buen día, profesor. Me tocó exponer sobre la característica del aluminio. Bueno, la característica del aluminio es que son ligero, resistente y de larga duración. El aluminio es un metal muy ligero con el peso específico de 2,7 grados centímetros cúbicos, un tercio del peso del acero. Es muy resistente a la corrosión. Excede la conducción de la electricidad, buenas propiedades de reflexión, muy dúctil, completamente
impermeable e inodoro, totalmente reciclable. Gracias. Doy paso a mi compañero. Buenos días, profesor. Voy a exponer sobre la aplicación del aluminio. Transporte. Transporte como material estructural en aviones, automóviles, trenes de alta velocidad, metros, tanques, superestructuras de buques y bicicletas, y componentes del motor como empaques y pistones. Estructuras portantes de aluminio en edificios. Embalaje de alimento. Hay un poco de problemas con su señal. ¿Ya? De uso doméstico, utensilios de cocina, herramientas, etcétera. Transmisión eléctrica. Un conductor de aluminio de misma longitud y peso es más conductivo que uno de cobre y más barato. Lo doy paso a mi compañero. Bueno, también les voy a exponer sobre las aplicaciones industriales. En la industria química del aluminio, sus aleaciones se utilizan para fabricar tubos, recipientes y aparatos en cuestión de transporte. Son muy útiles para construir aviones, vagones, ferroviarios y automóviles, por su peso liviano. Ya en el aluminio puro prácticamente no tiene ninguna aplicación, dada que se trata de un material blando y de poca resistencia mecánica. Es por ello que requiere de tratamientos y aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia y adquirir otras cualidades. Por ejemplo, tenemos ahí lo que está hecho del aluminio, el motor, ahí las latas o envases de latas de diferentes tipos de productos. También tenemos las barras de aluminio, que son resistentes a la corrosión. Listo, muy bien, Gracias. muy bien, muy bien. Entonces pasamos al grupo 8, por favor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Me toca hablar sobre el titanio. El titanio es un elemento químico de símbolo Ti y número atómico 22, que se sitúa en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición y gran dureza. Es muy resistente a la corrosión por agua del mar, agua regia y cloro. También presenta una alta conductividad del calor y la electricidad. Se trata de un elemento no ferromagnético, es decir, no es traído por imanes. Es un material altamente maleable que permite muchas configuraciones. Es un metal duro y ligero, lo que hace que posea una alta resistencia, una alta relación resistencia-peso. Los usos, debido a su ligereza, es frecuente que se utilice en formas de aleación, ya sea para diversos elementos de las aeronaves. Por ejemplo, turbinas, compresoras, escapes, alas, conductos de aire caliente y componentes del sistema hidráulico. El símbolo, ya lo dije, TI, el número atómico es 22 y la estructura atómica es AR, que significa argón 18, 3D2, 4S2. Los electrones por niveles 2, 8, 10, 2. Muy El bien. grupo es 4, periodo 4, bloque Esto con D, grupo 8, ¿no? nombre titanio, símbolo TI y número Muy bien, entonces es pasamos al grupo 22. 9. Gracias. Ya, listo, gracias. Grupo 9. Sí, profesor. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. Hoy hablaré acerca del símbolo químico del magnesio. El magnesio es elemento químico Mg y el número atómico 12. Su masa atómica es de 24,305 U. Es el octavo elemento más abundante de la corteza terrestre y el segundo después del sodio en el mar. Se encuentra en el grupo 2, periodo 3 y tiene un aspecto plateado en el bloque S. Ahora, las propiedades del magnesio. Los metales
alcalinoterrios, entre los que se encuentra el magnesio, tienen propiedades entre las que están de ser blandos, coloreados y tener una baja densidad. El punto de fusión del magnesio es de 923 grados Kelvin o de 650,885 grados Celsius. El punto de ebullición del magnesio es de 1363 grados Kelvin. El estado del magnesio en su forma natural es sólido paramagnético. El magnesio es un elemento químico de aspecto blando plateado y pertenece al grupo de los metales alcalinoterrios. Aplicación del magnesio. Su óxido se usa como material refractario en hornos para la producción de hierro y acero, metales no ferro, cristal y cemento, hay como en agricultura e industrias químicas y de construcción. Como elemento de alineación del aluminio, se emplea en medicina u otros, incluye flashes fotográficos, pirotecnia y Listo, bombas muchas incendiarias, gracias debido a la luz al que grupo. despide de su combustión. Aeronáutica, automóviles y bicicletas. Y polvos cosméticos y pasta de dientes. Eso es todo, Entonces profesor. volvemos a la presentación inicial. Sí, hemos estado hablando de los diferentes grupos de metales, los pesados, ligeros y ultraligeros, y empezaron cada grupo a exponer lo desarrollado, ¿no? Lo, es- lo- los diferentes metales que se les asignó a cada grupo, ¿no? Bueno, el cobre, ¿no? Ya hablaron del cobre. Es un mineral, que se encuentra generalmente formado. Bueno, generalmente lo encuentras en los minerales, ¿no? Minerales de cobre nativo, minerales de sulfurados y minerales oxidados, ¿no? En estos tipos de minerales es donde se encuentra la mayor concentración del cobre, ¿no? Las propiedades del cobre ya lo dijeron, ¿no? Es color verdoso cuando se oxida, ¿no? Por eso alguna vez seguro ustedes habrán tenido oportunidad de ver una batería, la conexión a la batería, ¿no? Que es medio verdoso, ¿no? Ese color verdoso es la oxidación que se ha generado en el cobre. Ya, además dice que es muy maleable, es dúctil, ¿no? Y es de alta conductividad tanto eléctrica como térmica, ¿no? La obtención de este cobre lo puedes hacer por vía húmeda, ¿no? Este, consiste en triturar el mineral, ¿no? Añades ácido sulfúrico y lo sometes a electrólisis. Y otra vía seca, ¿no? ¿Cuál es la vía seca? Machacas el mineral, pulverizas, después cantan en un recipiente con agua, se oxida el hierro en un horno de piso, en un horno de reverbero, se funde el mineral de silicio y cal, ya se separa los restos del azufre y óxido de hierro y se obtiene el cobre bruto, ¿no? ¿A cuánto? A 40% de pureza. Pero tú puedes sacarle puedes aumentar la concentración. ¿Cómo? Sometiéndolo a electrólisis, ¿no? Y finalmente aquí nos habla sobre las aleaciones del cobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que el cobre lo juntas, generas la aleación con el estaño, vas a generar bronce, ¿no? Y el latón, cobre y zinc, ¿no? Y también puede generar el cuproaluminio o la alpacas o cuproníquel, ¿no? ¿Utilizados para qué? Utilizados para campanas, para cables, para, para tornillerías, para hélices de barco, para joyería barata o para monedas y contactos eléctricos, ¿no? Para eso son utilizados las diferentes aleaciones al cobre, ¿no? Esto del estaño se puede mencionar algo muy similar, tal como lo han mencionado en las exposiciones, ¿no? Y la obtención del estaño, mira, la obtención del estaño igual se tritura, ¿no? En unos molinos a bolas
lo, este, lo haces en unos granos muy pequeños, tipo polvo. De ahí pasa por una, por un proceso para ser calentados, ¿no? Eh, Cuando ya son calentados se añade ácido y a todo ese resultado bueno, lo llevas a electrólisis para aumentar la concentración y pureza de este mineral. Ya en aleaciones del estaño tenemos el bronce, la hojalata, la soldadura blanda o los metales de imprenta, ¿no? ¿Utilizados para qué? ¿O cuáles son las aplicaciones? Son estas, ¿no? Campanas, latas, ¿no? Componentes electrónicos o las impresoras. Ya. Listo, respecto al plomo, algo similar, ¿no? Principalmente, ¿dónde lo encuentras? Lo encuentras en estos minerales, ¿no? La anglesita, la cerucita, la galena, ¿no? En estos tres principalmente. Aquí tenemos algunas propiedades. El proceso de obtención, que muchos procesos son similares, ¿no? Ahí cambian alguno que otro detalle, pero son muy similares, ¿no? Y las aplicaciones, ¿no? Las aleaciones, perdón. Las aleaciones, ¿para qué sirven? Para determinar las aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes la soldadura blanca o estaño más plomo, ¿no? ¿Para qué? Para unión de piezas de un tamaño diminuto, ¿no? O el plomo en estado puro, ¿no? Para juguetería, pintura, antidetonantes o en la industria, ¿no? Los soldaditos de plomo, ¿no? Aunque también hay que tener cuidado, bastante cuidado con este material porque ustedes saben que el plomo genera daños, ¿no? Daños a la salud, ¿no? Por ejemplo, antes era muy común utilizar los soldaditos de plomo, pero debido a que generan daños en la salud, se empezó a restringir el uso de esto, ¿no? Y hacen lo posible ahora para que estos minerales no lleguen sobre todo a los niños, ¿no? Porque los niños cuando tienen un juguete a la mano tienden a chuparlo, ¿no? Y absorberlo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? En manejar este tipo de elementos. El zinc, ¿no? El zinc principalmente encontramos en la blenda y la calamina, ¿no? Aquí está el estado nativo de estos productos. Miren cómo se encuentran en esos minerales, ¿no? Las propiedades del zinc tenemos el color, la temperatura, ¿no? Dicen que posee mayor coeficiente de dilatación térmica, entonces eleva, ¿no? la temperatura para que estos se dilaten, ¿no? Eh, la obtención vía seca, ¿no? Listo, esta es la obtención vía seca, ¿no? Pero no es la única, ¿no? También hay obtención vía húmeda. Y ahí está el proceso, ¿no? En la vía seca llegas a una riqueza del 98% de pureza, mientras que en la vía húmeda llegas al 99,9%, ¿no? Entonces, ¿dónde sacas mayor concentración? En la vía húmeda. Las aleaciones, tenemos algunas aleaciones como latón, alpaca y hamaca, ¿no? Para esas aplicaciones. Y esto después tenemos el níquel, ahí tenemos las características de este mineral, ¿no? Las aplicaciones, el níquel es muy resistente a la corrosión, motivo por el cual se utiliza mucho este metal para, para conductores hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, el agua. Usted sabe que el agua es altamente corrosivo. De por sí, por su naturaleza, el agua es altamente corrosiva, ¿no? Entonces necesita ser manejado, ser tratado con un elemento que sea muy resistente a la corrosión, ¿no? Y algo apropiado para esto es el níquel.
características respecto al color, la dureza, ¿no? Y la resistencia a la oxidación y corrosión. Obtenciones del cromo, no, hablamos del cromado brillante, cromado duro, ya sea para adornos o para herramientas de alta resistencia. No, y el aluminio, el aluminio es un metal que en años muy, en los primeros tratamientos del aluminio, el aluminio tenía un costo muy elevado, muy elevado. ¿Por qué? Porque el tratamiento, el proceso para obtener el aluminio era dificultoso, ¿no? Entonces obtenías el aluminio, pero lo obtenías después de un proceso largo, tedioso y costoso, ¿no? Motivo por el cual el aluminio costaba muy caro, ¿no? Tenía un, un precio muy elevado, ¿no? Que casi llegaban al oro y la plata. Ya, pero conforme pasó el tiempo, el aluminio eh, fue mejorando el proceso de obtención de ello y ahora ha bajado mucho el precio, ¿no? El precio que... Listo, entonces las propiedades del aluminio es un metal color blanco, ligero, no es atacado por las sustancias orgánicas, es maleable y dúctil y además es un buen conductor del calor y la electricidad, ¿no? Métodos de obtención, el método Bayer, ¿no? El cual tiene dos fases, ¿no? En la primera fase se tritura, se disuelve en soda cáustica, se decantan, se separan por residuos, ¿no? Después se utiliza un intercambiador de calor, se añade agua. En una cuba de recipiente la alumina se deposita y mediante un filtro se recupera la sosa, ¿no? Después se elimina la humedad eh, en un horno rotativo para pasar a una segunda fase, ¿no? Donde en esta segunda fase se enfría el aluminio y es disuelta en criolita fundida ¿a cuánto? A 1000 grados centígrados, ¿no? El cual se somete a electrólisis. Después se descompone y obtienes el aluminio a una pureza de 99%, ¿no? Entonces existe todo este proceso, ¿no? Y gracias a ello obtienes mayor cantidad de este producto. Listo, clases de aluminio, aluminio puro y aluminio técnico, ¿no? El puro llega a una pureza del 99%, mientras el aluminio técnico oscila entre 86 y 99%. Listo, después las aleaciones, ¿no? Ahí tenemos las aleaciones del aluminio, ¿no? Para tener productos finales, lo que ven a la derecha, ¿no? El bronce de aluminio, aplicación en automóviles, fundición de inyectables, fabricación de potentes imanes o pinturas de exposición a la intemperie y resistencia al calor, ¿no? Muy bien. Pues tenemos el titanio, ahí tenemos la forma, la forma nativa, propiedades del titanio, que es un metal color blanco. Es lo que ustedes han visto, lo pueden ver de repente más detalladamente en esta presentación, ¿no? Es básicamente para leer, ¿sí? Ahí tenemos las propiedades del magnesio. Y bueno, acá te muestran los dos métodos para la obtención, ¿no? Uno que es mediante la obtención de electrólisis, ¿no? Y otro que es mediante la reducción, ¿no? La electrólisis consiste en que el magnesio se sube a la superficie ya que tiene una menor densidad, ¿no? Entonces por densidad sube, ¿no? Que la mezcla de sales fundidas, ¿no? La cuba tiene que ser metálico y actúa como un cátodo, ¿no? Entonces, a base del ánodo y cátodo se genera una electrólisis por el transporte de los electrones, ¿no? Mientras que en la reducción
esto consiste en introducir el mineral en un horno eléctrico al que se ha añadido un fundente, ¿no? Entonces, eh, la idea es fundir para provocar la eliminación del oxígeno. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de métodos para obtener el magnesio. Y aquí tenemos las aleaciones, igual, ¿no? Un cuadro parecido al resto de materiales. Ya, listo. Muy bien, estimados. Entonces, esto es la presentación referente a los diferentes metales. Ok, buenos días, profe. Compañeros, nosotros nos tocó hablar sobre la reacción exotérmica, la cual se denomina cualquier reacción química que desprende energía, ya sea luz o calor. Eh, Ahí tenemos más o menos cómo funciona esto, considerando que A, B, C y D representan sustancias genéricas. El esquema general de una reacción exotérmica se puede describir de la siguiente manera. El compuesto A más el compuesto B resulta en el compuesto C más el compuesto D y en una liberación de energía. Tenemos unos ejemplos de reacción exotérmica, que es en combustión, que es una reacción de oxidación muy rápida que se produce entre materiales llamados combustible y oxígeno, y esta reacción libera grandes cantidades de calor, lo que conlleva generar fuego. Después está la oxidación de la glucosa. Esta es la reacción que llevan a cabo los animales para obtener energía metabólica. También está la formación de amoníaco, que para formar el amoníaco se hace reaccionar el nitrógeno e hidrógeno. Esa diferencia de energía debe liberarse y ocurre como un incremento de temperatura. Y por último tenemos el detergente, que el detergente en polvo con agua produce calor. Eh, Cuando ese tipo de reacción ocurre, los productos obtenidos tienen menor energía que los reactivos iniciales. Y ahí tenemos al final una diferencia entre las reacciones exotérmicas y las endotérmicas. En las reacciones endotérmicas se absorbe energía para transformar los reactivos en productor, mientras que en las reacciones exotérmicas los reactivos liberan energía química contenida en los enlaces y la energía liberada puede ser en forma de calor o luz. Y eso sería todo, gracias. Ya, bien. Muy bien. Entonces, pasamos con el grupo 2. Vamos, grupo 2. Profe, quisiera agregar algo sobre la entalpía, que está relacionado con la reacción isotérmica. A ver, adelante. ¿Podría? Ya. Claro. Por parte de la entalpía, que está presente tanto en la reacción endotérmica y exotérmica, la entalpía es la magnitud que define el flujo de energía térmica, en los cuales están los procesos químicos que ocurren a presión constante. Esto quiere decir que entre mayor sea la variación de esta magnitud, habría mayor energía endotérmica. Pero por otro lado, si hubiera menor variación de magnitud, esta tendría menor reacción exotérmica. Y bueno, eso sería todo, profe. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, vamos con el grupo 2. Ya. Profesor, le voy a introducir un poco el tema de la reacción endotérmica. Primero que nada, ¿qué es una reacción endotérmica? Pues es una reacción química que absorbe energía en forma de luz o calor. En ella la energía o entalpía de los reactivos es menor que la de los productos. Por ejemplo, una reacción química como lo que vemos en la imagen. Ahora, ¿cómo saber que hay una reacción endotérmica? Pues en una reacción endotérmica el valor de entalpía es positivo, es decir, el sistema absorbe el calor del entorno, como se muestra en la imagen inferior. Buenos días, profesores. Yo les voy a explicar qué es un proceso endotérmico en en termometría o termodinámica. El término proceso endotérmico, exo, es afuera y describe el proceso de reacción que libera la energía. Generalmente, es como lo opuesto a a la endometría, que es lo que estamos tocando, que es la fase donde la energía, o sea, la, endo- la endotérmica, o sea, la reacción endotérmica es la opuesta a la exotérmica porque va a extraer energía
va a absorberla en grandes cantidades para luego expulsarla, a comparación de la ectotérmica que va a expulsar la energía. Ya. Bueno, ahora los ejemplos de reacciones endotérmicas. Los ejemplos más comunes de reacciones endotérmicas se encuentran en la cocina. Por ejemplo, para hacer un pan se requiere de una fuente de calor, que será absorbida por la masa para que ocurran las reacciones químicas necesarias que harán como un producto final un pan horneado. Y en otros ejemplos puede ser la producción de ozono. Las moléculas de oxígeno absorben energía de la radiación ultravioleta Muy bien. para convertirse en ozono. Gracias, profesor. Muy bien, entonces vamos con el siguiente grupo, grupo 3. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Se me escucha? Ya, bueno, a nuestro grupo nos tocó hablar sobre la velocidad de oxidación. La velocidad es un factor decisivo de la vida útil de los equipos industriales, debido a que las propiedades mecánicas de los materiales empeoran considerablemente de los materiales. Estas son afectadas por los aumentos de la temperatura que provienen de la concentración y la presión, factores espaciales, sería el área de contacto y geometría molecular, y la energía de activación, sería el acelerador y un inhibidor. Y estas son aumentadas por el aumento de temperatura, que sería el aumento en energía promedio de las partículas y el aumento en el número de partículas. Esta se expresa la relación de la velocidad de una reacción con la constante velocidad y la concentración de los reactores elevados a alguna potencia. La velocidad se determina en forma experimental. Se puede ver la pantalla. Esa fórmula que está ahí en ese cuadro, y bueno, donde K es la constante de velocidad, A y B son las concentraciones de los reactores, y X y Y son los órdenes de reacción. Ahora le voy a pasar a mi compañero. En este tipo de reacciones, lo que está sucediendo en la migración de uno de los o más electrones de un elemento compuesto a otro. Cuando un elemento pierde electrones, se oxida. Por ejemplo, el hierro. O por otro lado, el elemento que recibe el electrón se reduce. Nótese que aunque se le llame oxidación, el oxígeno no tiene nada que ver. Sin embargo, se le da el nombre porque el tipo de reacciones son muy similares a aquellas en la que participa el oxígeno. Los metales suelen ser reducidos en presencia de no metales, en especial cuando se encuentran como ácidos, pero no siempre resulta sencillo oxidarlos. Los metales inestables son los que facilidad se corroen. Aquellos que se oxidan con mayor facilidad, ya que sus átomos se encuentran menos cohesionados, de manera que permiten que los átomos de oxígeno rompan con cierta facilidad. Está, profesor. Gracias. Escucho un poco cortado. A ver, Rivas. Hola. Cuando un elemento pierde electrones, se oxida. Por otro lado, el elemento que recibe el electrón se reduce. Nótese que aunque se le llama oxidación, el oxígeno no tiene nada que ver. Sin embargo, se le da el nombre porque el tipo de reacciones son muy similares a aquellas en las que participa el oxígeno. Los metales suelen ser reducidos en presencia de no metales, en especial cuando se encuentran como ácidos, pero no siempre resulta sencillo oxidarlos. Los metales inestables son mayor facilidad se corroen. Estos son aquellos que se oxidan con mayor facilidad, ya que sus átomos se encuentran menos cohesionados, de manera que permiten que los átomos de oxígeno rompan con cierta facilidad. Ok, siguiente grupo. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día a mi grupo le ha tocado exponer el tema de aliantes protectores contra la oxidación. Importancia contra la oxidación. Uno de los aspectos más importantes en el manejo del acero es dotarlo de toda protección contra la oxidación, pues ese proceso debilita la resistencia y reduce la durabilidad del objeto.
hecho con alguna clase de metal. Uno de esos materiales es el acero, un producto que puede oxidarse por la exposición a factores ambientales. ¿Y qué factores ambientales podemos presenciar? Pues uno de ellos es el agua. El agua en el ambiente provoca la corrosión, mientras que la reacción de los metales con el aire es la causa de la oxidación. Les paso con mi compañero. Ya. Protección contra la oxidación. Adición de aliantes. Consiste en aliar el metal que queremos para proteger con otro metal denominado aliante. Este elemento que diga aliante debe poseer una energía de oxidación mayor que la del metal, a proteger mientras que su velocidad de oxidación debe ser menor. Le paso a mi compañero. Bueno, yo voy a decir sobre el tratamiento superficiales. Se puede emplear tratamientos superficiales como el cromado y el galvanizado, aunque resultan menos efectivos que la protección por el medio de aliantes, pues si se produce una rayadura en el cubrimiento del metal, este quedará en contacto directo con la atmósfera y se oxidará más fácilmente. ¿Qué pasa con mi compañero? ¿Qué se puede hacer para aumentar la durabilidad del acero? Debido a que es imposible eliminar el proceso de oxidación en el acero, empresas aceras han trabajado durante años para evitar ese problema en los productos comercializados. Por ello, la solución actual es dar un tratamiento al acero mediante la protección catalódica. En el caso del acero, la empresa desarrolla un recubrimiento llamado Extreme que otorga protección superior que el galvanizado normal. Muy bien. Muy bien, entonces pasamos al grupo número 5. ¿Comenzó, profesor? Sí. Listo, ok, no. Buenos días, profesor, buenos compañeros. Voy a explicar yo en mi grupo la reacción electroquímica. Primero, ¿qué es una reacción electroquímica? Electroquímica es una parte química que dedica a estudiar las reacciones asociadas con las corrientes eléctricas que circulan en un circuito. Los procesos electroquímicos son reacciones redox en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o la energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. Doy paso a mi compañero. Bueno, Bueno, sí, voy a decir por qué ocurre. Ocurre por la adicción a eliminación de electrones, produciendo un cambio químico cuando se aplica una corriente eléctrica a través de una interfase. Si las correcciones químicas son provocadas por una diferencia de potencial, aplica externamente, se hace referencia a una electrosis. En cambio, si la diferencia de potencial eléctrico es creada como consecuencia de la reacción química, se conoce como un acumulador de energía eléctrica, también llamado batería o celda galvánica. Bueno, voy a pasar a mi compañero. la reacción electroquímica ocurre por la adición o eliminación de electrones, produciendo un cambio químico cuando se aplica una corriente eléctrica a través de una interfaz. Y sus características es que estudia la transformación de la energía eléctrica y la energía química. También es una rama de la química. Las reacciones se dan mediante un conductor eléctrico. Ese conductor eléctrico mediante el cual interactúan las energías se conoce como electrodo. Listo, muy bien, Y por gracias, último, grupo 5. los Vamos con el electrodos grupo se 6. sumergen en un conductor iónico. Eso sería todo, profesor. Gracias. Ya. Buenos días, profesor. Vamos a sobre el potencial de electrodos. Primero, ¿qué son los potenciales de electrodos, no? En electroquímica, el potencial de electrodo estándar se define como el valor de la fuerza electromotriz estándar de una celda, en la que el hidrógeno molecular bajo presión estándar se oxida a protones solvatados en el electrodo izquierdo.
¿no? El cuerpo del electrodo consiste en un tubo de vidrio de 5 a 15 centímetros de largo y 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Un tubo interior contiene una pasta de mercurio, cloruro de mercurio conectado a solución saturada de cloruro de potasio del tubo externo a través de un pequeño orificio. Además de esto, yo vi un ejemplo que hablaba sobre las celdas galvánicas donde comparaban, ¿no? el cobre con el zinc y veían que en el caso del cobre, el electrodo de hidrógeno, o sea, fluía desde el electrodo de hidrógeno hasta el cobre. Pero en el caso del zinc era al revés. Lo que indicaba que el zinc tenía mayor tendencia a estar oxidado que el cobre. Ahora le doy pase a mi compañero. Profesor, agregando a lo que dijo mi compañero, el potencial de un electrodo se divide en dos semireacciones. Semireacción de oxidación, en lo cual se produce una pérdida de electrones y tiene lugar en el anodo, siendo un electrodo negativo. El otro sería la reacción de reducción, donde se produce una ganancia de electrones que tiene lugar en el cátodo, siendo un electrodo positivo. Gracias. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a exponer acerca del potencial de electrodo negativo y positivo. Como bien lo dijo mi compañero, expuso la primera parte, voy a exponer la segunda parte. En una pila galvánica llamados ánodo al electrodo que se oxida y cátodo al lugar donde tiene lugar la reducción. En el ánodo se producen electrones iones metálicos y como los electrones permanecen en el electrodo metálico, además el ánodo se le asigna la polaridad negativa. En el cátodo se consumen electrones por lo que se le asigna polaridad positiva. Además, podría decir acerca que el potencial negativo son oxidados por hidrógeno, por lo cual son anódicos. También, entre más negativos sean, tienden a tener mayor oxidación. El potencial positivo son reducidos en gran manera, por lo que se podría decir que son catódicos. Entre más positivos sean, tienden a tener una mayor reducción. Gracias. Le doy paso a mi siguiente compañero. En potenciales de electrodo podemos ver el potencial de una pila. Con los datos de la tabla de potenciales normales de reducción, puede calcularse el voltaje que proporciona una pila formada por cualquier pareja de electrodos y predecir la polaridad de los mismos. Para ello, no tienes más que escribir las reacciones del electrodo y sus respectivos potenciales de reducción. Con los signos adecuados, el polo negativo será el electrodo de menor potencial, esto es, el más negativo o menos positivo, que tendrá a acceder a electrones, mientras que el polo Listo, muy positivo bien, será el de gracias. mayor potencial más positivo, que tendrá a captar Número 6, electrones. vamos con el grupo Gracias, 7. profesor. Profesor, el grupo va a exponer sobre celdas galvánicas. Voy a empezar con ¿qué es una celda galvánica? Es un tipo de celda electroquímica que consta de dos metales diferentes inmersos en dos semiceldas, en las que un compuesto en una solución activa una reactiva espontánea. Mi compañero va a continuar explicando esta parte de la celda galvánica. Adelante. Creo que está teniendo problemas con su audio. Voy a continuar. Las pilas electroquímicas pueden ser galvánicas o voltaicas. En ellas se produce una reacción química espontánea y se transforma la energía química en energía eléctrica. Electrolíticas. En ellas se produce una reacción química no espontánea cuando se aporta energía eléctrica. Ahora mi compañero va a hablar acerca de cómo funciona una celda galvánica. Yo, profesor, voy a hablar de cómo funciona una celda galvánica. Las celdas galvánicas almacenan energía química. En estas, las reacciones en los electrodos ocurren espontáneamente y producen un flujo de electrones desde el cátodo al ánodo a través de un circuito externo conductor. Dicho flujo de electrones genera un potencial eléctrico que puede ser medido experimentalmente.
Uso de una celda galvánica. Las celdas galvánicas se usan normalmente como fuente de energía eléctrica. Por su propia naturaleza, producen corriente. Por ejemplo, una batería de plomo y ácido contiene un número de celdas galvánicas. Los dos electrodos son efectivamente plomo y óxido de plomo. Para terminar, vamos a explicar la imagen que está numerada, donde se pueden observar las partes de estas celdas. En el número 1 muestra la celda anódica. En el número 2, como pueden observar, se encuentra el electrodo anódico. En el número 3, anódica. En el número 4, la semicelda catódica. En el número 5, el electrodo catódico. Número 6, en el número 7 tenemos el ponte salino. En el número un conductor metálico. Y por último, en el número 9 tenemos el voltímetro. Esto sería lo que compone las galvánicas, como pueden observar. Y bueno, esto es su trabajo, por eso gracias. Sí, adelante. Sí, profesor, ¿me escucha? Muy buenos días, profesor y compañeros. A mi grupo le ha tocado hablar sobre velocidad y tipos de corrosión. La velocidad de corrosión en una metal puede ser medida electroquímicamente con la determinación de su resistencia de polarización, por lo cual es inversamente proporcional a la corriente de la corrosión. Mediante las leyes de Faraday se puede transformar en pérdida o degradación del acero. Le doy pase a mi compañero para que exponga tipos de corrosión. Profesor, ¿se me escucha bien? Ya. Voy a hablar sobre los tipos de corrosión. Primero tenemos la corrosión generalizada. Este tipo de corrosión actúa en forma uniforme de toda la superficie material y se debe al debilitamiento uniforme del film. Entre paréntesis, el óxido de cromo sobre toda la superficie del acero. En segundo tenemos la corrosión por grietas. Es una forma de corrosión electroquímicamente localizada que puede presentarse en hendiduras y bajo superficies protegidas, donde pueden existir soluciones estancadas. Y ahí podemos ver la imagen. La tercera es corrosión de picaduras. Se produce cuando la capa protectora del óxido de la superficie del acero inoxidable se rompe, permitiendo que el metal sea susceptible a la pérdida de electrones. La cuarta tenemos corrosión bajo tensión. Es la fragilización y fisuramiento del material debido a la acción conjunta de un ambiente específico y de los esfuerzos que soporta o tiene la pieza. Y por último tenemos la corrosión intergranular. Bueno, en el caso de los aceros inoxidables, cuando se someten a estos aceros en un rango de temperatura de 500 a 800 grados Celsius, ocurre el empobrecimiento del cromo en la región adyacente. Muy bien, ahora finalmente con el grupo 9. Gracias. Buenas, profesor. Buenos compañeros. Hoy hablaré del tema de métodos para prevenir o control de la corrosión. Bueno, selección de materiales. Elección del material adecuado como aceros inoxidables o materiales cerámicos para condiciones no oxidantes o reductores tales como ácidos y soluciones acuosas libres de aire se utilizan frecuentemente aleaciones de Ni y cromo, níquel y cromo. Para condiciones oxidantes se usan aleaciones que contengan cromo especialmente. Los elementos cerámicos poseen buena resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas, pero son quebradizos. Su utilización se restringe a procesos que no incluyen riesgos. Siguiendo, recubrimientos. Recubrimientos metálicos tales como baño de zinc fundido o depositar zinc sobre su superficie. Recubrimientos inorgánicos,
fina, una capa de vidrio fundido y recubrimientos orgánicos, pinturas y plásticos. Siguiendo diseño, unión por soldadura, materiales galvánicamente similares, no ángulos pronunciados en tuberías y tanques y depósitos con desagües. Y bueno, paso a mi compañero. Prosiguiendo con la exposición, alteración del entorno. Las condiciones ambientales son muy importantes para el control de corrosión. Algunos métodos usados son: bajando la temperatura se consigue disminuir la velocidad de reacción; disminuyendo la velocidad de un fluido corrosivo se reduce la corrosión por erosión; eliminar el oxígeno de las soluciones acuosas reduce la corrosión, especialmente en las calderas de agua; y la reducción de la concentración de iones corrosivos en una solución que está corroyendo un metal. Protección catódica. Consiste en cubrir un metal con zinc para que éste se corroa. Primero lo que se hace es convertir el zinc en un ánodo de sacrificio porque él ha de corroerse antes que la pieza metálica protegida. Situación de la pieza a proteger como cátodo. Suministrando electrones de dos maneras: protección catódica por corriente impresa y protección catódica por ánodo de sacrificio. Protección anódica. Es un método similar que consiste en recubrir el metal con una fina capa de óxido para que no se corroa. Películas protectoras pasivas en la superficie de los metales. Se aplica una densidad corriente elevada, inconvenientes roturas con la capa pasivada. Bueno, gracias. ¿no? Después de haber hecho el aporte de su parte, entonces ya podemos avanzar este tema rápidamente, ¿no? Introducción a la corrupción. Tanto el medio ambiente como el uso continuo de los materiales puede provocar una pérdida de sus propiedades. ¿Por qué? Porque está expuesto no solamente al sol, sino al, al aire, a la humedad. Eso daña cualquier cualquier componente, incluso un plástico, ¿no? Ahí te muestra un plástico el cual fue envejecido. ¿Por qué? ¿Y cuál es el efecto en él? En la ruptura de las cadenas del polímero, ¿no? Se rompen esas cadenas y este material se vuelve muy, muy frágil, ¿no? Incluso solo va generando grietas, ¿no? Sin que nadie le ejerza fuerzas externas, ¿no? ¿Por qué? Justamente por la ruptura de las cadenas de los polímeros, ¿no? Y tanto es este tema como en el puente que se muestra en la segunda figura, donde está el fierro expuesto a la sal, ¿no? A la sal de mar, ¿no? Al mar salado, ¿no? Al agua salada. No, si solamente el agua es altamente corrosivo, imagínate el agua salada, ¿no? Y la corrosión en los materiales, en los metales, es muy brusca, ¿no? Es altamente desgastante esa reacción, ¿no? Y esto repercute en la economía, ¿no? En la economía de querer tener buenos puentes, de querer tener un componente que se mantenga en el tiempo. Entonces, debido a eso es importante que nosotros conozcamos más sobre la oxidación y la corrosión. No, por ejemplo, acá nosotros tenemos la oxidación. ¿Qué cosa es la oxidación? Es cuando un material se combina con el oxígeno. Mira, material con el oxígeno, ¿no? Y ahí se transforma en óxido, ¿no? A partir de ahí se generan los diferentes óxidos, ¿no? Claro, algunos más y otros menos complejos, ¿no? Entonces, en una oxidación de un material más un oxígeno, se va a generar un óxido, ¿no? Pero aparte de eso, o va a requerir una energía o va a liberar una energía, ¿no? Por eso está en esa fórmula un más menos, ¿no? Y tal como ustedes lo dijeron, hablamos de exotérmica o endotérmica. Es exotérmica es cuando libera energía, ¿no? Y endotérmica es cuando absorbe energía.
¿no? Por ejemplo, acá tenemos la oxidación, miren, oxidación exotérmica, ¿no? Y si te das cuenta, ¿cómo es el delta? Respecto al inicial, es menor que cero, ¿no? Entonces, eso es exotérmico. Has liberado energía. Un claro ejemplo de esto es si lo llevamos al tema de mecánica, eh, es la unión de temperatura, oxígeno y combustible. ¿Qué cosa da? ¿No? Aire, temperatura y combustible. Lo que te da. Lo que te da es una explosión, ¿no? Es una expansión, ¿no? Y en la expansión vas a generar gran cantidad de calor, ¿cierto? Y eso donde está en la cámara de combustión, ¿no? Y eso se va a llenar o se va a elevar de temperatura, ¿no? Y cuando salen los gases salen a gran temperatura, ¿cierto? Entonces ese es un ejemplo un ejemplo exotérmico, ¿no? O también hablamos de endotérmico, tal como lo mencionaron sus compañeros en el ejemplo, ¿no? Es cuando el delta H es mayor que cero, ¿no? Muy bien. Velocidad de oxidación. Existen diferentes elementos, miren, existen diferentes elementos y cada elemento se va a oxidar más rápido que el otro, ¿no? Y acá hacemos una comparación de estos elementos. Mira, si por ejemplo ves ahí eh, el oro, ¿no? ¿En cuánto tiempo se oxida? Infinito, ¿no? Es uno de los grandes motivos por el cual se aprecia mucho este metal, ¿no? De que prácticamente no tiene oxidación, ¿no? Se mantiene en el tiempo, ¿no? Mientras que el cobalto, mira, el cobalto, 7 horas ya generó oxidación, ¿no? Igual que el cobre. ¿No? Entonces, miren, si hacemos una comparación, podemos tener una lista de velocidades de oxidación, ¿no? De los materiales, ¿no? Siendo algunos más o menos veloces en la oxidación, ¿no? Bien, acá tenemos las capas de óxidos. ¿Cómo progresan las capas del óxido? Miren, acá en la primera imagen, nosotros estamos observando de que eh, la capa o la oxidación, o sea, la reacción del oxígeno con el metal es lenta, mira, es lenta, ¿no? Es lenta. No, no, mientras está oxidándose, bueno, se va a concentrar en un solo punto, ¿cierto? Pero hay ciertos metales donde la oxidación es demasiado rápida, ¿no? Cuando es demasiado rápida, mira, se hace una pared encima, una envoltura, ¿cierto? Una envoltura, ¿no? Incluso se hincha, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy rápida la reacción de oxidación. Y hay otro caso donde la velocidad de oxidación es suave, ¿no? No es ni muy rápida ni muy lenta, ¿no? Entonces, acá, miren, ¿cómo es la oxidación? La oxidación es pareja, es parejita en toda la superficie. Incluso se hace como una capita, ¿no? Que protege al metal, ¿no? La protege. Es como una cáscara, ¿no? Se forma como una cáscara. Y no deja entrar más oxígeno al metal para que este metal se siga destruyendo, carcomiendo o desgastando. Y acá tenemos la velocidad de reacción, que hay un tipo lineal y otro tipo parabólico, ¿no? Mientras que uno es de una gráfica lineal, la otra es al cuadrado, ¿no? De una gráfica parabólica.
Muy bien. Después otro tema interesante acá es la corrosión, ¿no? Definición. Ahora, ya definimos la oxidación, ¿no? Ahora definamos la corrosión. Cuando la oxidación se produce, pero en ambientes húmedos o presencia de otras sustancias agresivas, ¿no? Entonces, cuando había contacto, cuando había desgaste directo entre el oxígeno y el metal, bueno, ahí hablamos de oxidación, ¿no? Pero si aparte del oxígeno y del metal existe un ambiente húmedo, entonces ahí hablamos de corrosión, ¿no? Entonces ya determinamos claramente cuál es la diferencia entre oxidación y corrosión, ¿no? Listo, entonces esa es la gran diferencia entre oxidación y corrosión, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una superficie de metal, ¿cierto? Y después le cae una gotita de agua, ¿qué cosa es? ¿Es oxidación o es corrosión? ¿Mm? ¿Qué cosa se va a generar ahí cuando le cae la gotita de agua? Corrosión, profe. Se va a generar corrosión, ¿no? Porque el agua va a comportarse como el medio de dilución. Y precisamente en ese lugar donde cayó la gota, es donde al secar esta gota, ustedes van a ver la superficie corroída, ¿no? Dependiendo en qué metal cae, ¿no? Porque hay algunos metales donde se corroe rápidamente, mientras que otros son muy resistentes, ¿no? Y de repente seca la gota y se sigue manteniendo la superficie y no ven de repente más que una manchita, ¿no? Pero eso depende del metal donde caiga. Listo, entonces acá tenemos la reacción electroquímica. ¿Qué cosa es eso? Es cuando dos elementos distintos se ponen en contacto a través de un electrolito, ¿no? Y ahorita vamos a ver eh, bueno, esto a qué se refiere, ¿no? El electrodo del zinc sumergido en una disolución de iones ZN, o sea, zinc más 2, ¿no? De más 2 y otro de cobre en una de iones cobre más 2. Únicamente se permite el paso de iones SO4, ¿ya? Okay. Lo que podemos ver acá es el puente salino, ¿no? ¿Qué cosa es el puente salino? El puente salino es cuando tienes dos recipientes, ¿no? Tienes los dos elementos nombrados anteriormente, el zinc y el cobre, ¿no? Separados, ¿no? Y el puente salino es el medio, que mediante el cual va a unir estas dos porciones acuosas, ¿ya? ¿Y qué cosa ves más arriba? Ves el multímetro, ¿no? ¿Qué cosa es el multímetro? Es el contador de la corriente, ¿no? La corriente es la cantidad de electrones que pasa del zinc al cobre, ¿no? ¿Y por qué pasa del zinc al cobre? Porque cuando se compara estos dos elementos, el zinc y el cobre, eh, uno tiende a ser cargado más electropositivamente y otro menos electropositivamente, ¿no? O más electronegativo. Entonces, en esta diferencia de potenciales, ¿no? Existe una transferencia de electrones. Finalmente uno se comporta como ánodo y el otro se comporta como cátodo. Profe, entonces el cobre siempre se va a comportar como cátodo. No, no, no siempre, ¿no? Va a depender de, de con qué elementos se esté comparando. ¿Ya? Ya, y la otra, en la gráfica de la izquierda, nosotros vemos un solo depósito acuoso donde ahí directamente están unidos el zinc y el cobre, ¿no? Y a partir de ello eh, se genera la transferencia de electrones.
Esto acá tenemos la reacción química, ¿no? Del ánodo del caso, el cátodo, los potenciales negativo, positivo, ¿no? Las celdas galvánicas de la corrosión. Y acá tenemos los niveles de pérdida de metales por año. Ya, bueno, se dice de que todo metal expuesto al medio ambiente siempre va a estar atacado por el oxígeno, ¿no? Y entonces se está perdiendo o se está oxidando, ¿no? Bueno, y esta tabla lo que te indica es aproximadamente la cantidad de metal perdidos por año expuesto al medio ambiente, ¿no? De titanio, estaño, aluminio, cobre y zinc, ¿no? Más o menos esa cantidad de metales es lo que se pierde por contacto por el oxígeno expuesto al medio ambiente. Y después tenemos los diferentes tipos de corrosión. Y vemos cada concepto, ¿no? De estos tipos de corrosión, por ejemplo, el uniforme, galvánico, por picadura, por grietas, granular, bajo tensión, erosiva y selectiva. Ustedes van a tener más adelante un curso de los desgastes, ¿no? Más o menos va a ser en sexto ciclo, ¿no? Donde van a ver con detalle estos tipos de desgastes, ¿no? Pero acá ya se les va adelantando el concepto, ¿no? El concepto general. El tipo de corrosión uniforme, galvánica, por picadura, por grieta, granular, bajo tensión, y cada una presenta una característica principal. Entonces, visualmente, ustedes van a con el expertise, van a diferenciar de qué tipo de corrosión se trata, ¿no? Ojo de que esto es un tema de especialización, ¿no? No es algo que ustedes puedan determinar fácilmente, muy fácilmente, ¿no? Existen especialistas encargados en ver este tipo de desgastes, ¿no? Pero a medida que van viendo los diferentes desgastes corrosivos, van a aprender a diferenciar, ¿no? Y determinar qué cosa es lo que produjo el desgaste en esa superficie, lo que los va a llevar a ser especialistas. Y no existe, bueno, el mercado es bien amplio, ¿no? Y es bien selectiva, son bien selectivos los especialistas de este tipo de observación de desgaste, ¿no? Entonces es una gran oportunidad para ustedes meterse en ese tema, ¿no? Entonces, el control de la corrosión, ¿no? ¿Cómo se controla? ¿Cómo puedes controlar la corrosión, no? Existen diferentes métodos, ¿no? Por selección de material, por recubrimiento, lo que mencionaron en las exposiciones, por diseño, por alteración del entorno, puedes cambiar el entorno, puedes hacer la protección catódica o protección anódica. Listo, entonces tenemos acá el control de la corrosión, alteración del entorno, protección catódica, protección anódica. No, acá tienen el concepto, muchachos. Y bien, era lo que se quería mostrar en esta presentación.